Buenas. En esta ocasión socializaremos el trabajo titulado Aportes teóricos ontológicos de la realidad de la inclusividad como componente epistémico de desarrollo integral. Trabajo presentado en la actividad acreditable Proceso de Investigación con la doctora Francisca Fumero en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Quien les habla la doctorante Clemencia Cristina Henao Orozco. Bienvenidos en este primer capítulo o episodio. Es necesario retomar que en la actualidad hablar de los derechos se fundamenta en la dignidad intrínseca del ser humano. Según Campoy 2004, esto se basa en el respeto, reconocimiento y protección de la persona desde sus planes de vida y de la actuación conforme a su voluntad para su efectiva consecución. Dicho fin último es construir sociedades auténticamente inclusivas que valoren la diferencia y respeten la dignidad, la igualdad de todos los seres humanos con sus diferencias y discapacidades. Hablar de la educación inclusiva es hablar sobre cambios, estrategias y estructuras sobre una visión común incluyente de todos los niños, niñas y adolescentes, la cual tiene como finalidad la educación para todos. Basado en lo anterior, es posible definir a la inclusión dentro de la educación como una acción encaminada hacia la transformación de los sistemas educativos, ya que todos deben tener las mismas oportunidades y acceso al sistema, a su permanencia, a lograr sus metas y aprendizaje, incluyendo aquellos que por alguna razón son excluidos a ejercer este derecho, refiriéndose en este punto a la igualdad que pretende la educación inclusiva. Al respecto, la UNESCO 2008 plantea que la educación inclusiva busca dar respuesta a la diversidad estudiantil existente, donde cada individuo tiene particularidades diferentes y sobre todo el derecho a la inclusión y no a la exclusión. Autores como Echeita 2013 sostiene que el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades es para todos. No obstante, existen individuos con mayores riesgos, los cuales no deben ser perdidos de vista. Entre estos se destaca, entre otros, las comunidades étnicas minoritarias y otros procedentes de migración. Pensar en la exclusión y sus debates frente a la inclusividad permite considerar las ideas de Foucault 2015, quien opina que ambas categorías sociales están directa o indirectamente relacionadas con el poder, el cual nos lleva a entender que éste no solo se transforma en autoridad, sino en sujeción, solo se transforma para aquel que pierda el poder. El autor también resalta la importancia del entorno social y los vínculos con la comunidad dentro del proceso inclusivo. Aparece Delors 2012 en el informe de la UNESCO 2008 sobre la educación para el siglo XXI, el cual menciona 4 pilares fundamentales de la educación, como lo son el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser, el aprender a convivir, un proceso que va desde el aula a la vida en cada contexto. En relación a lo anterior, es oportuno considerar que los planes de estudios integradores tienen en cuenta variables como el sexo, identidad cultural, idioma y muchos otros, y que según el Ministerio de Educación Nacional, la categoría educación lleva al imaginario donde los niños con discapacidad u otra necesidad son educados dentro de salones de clase con otros pares de su edad, bien sea en instituciones, comunidad o vecindario. Para llevar a cabo lo anterior es necesario el soporte de estrategias, la pedagogía como acción importante impartida desde los docentes con experiencia o capacitados, donde la epistemología ejerza función como medio cambiante y transformador, basado en las necesidades de la población. La inclusión persigue una escuela libre de discriminación, con calidad educativa, con igualdad para la educación, llena de posibilidades, con proyectos educativos acorde a las necesidades de los diferentes grupos estudiantados. En este punto se desea destacar al currículo
como un elemento fundamental, ya que es donde se plasma la intención del proceso educativo. Para Casanova 2006, la educación inclusiva debe permitir a la escuela ser el centro principal en y para la educación, con pedagogía y poder organizativo, con diseño curricular adaptado a las necesidades del educando, y no que él mismo se adapte al sistema, como ha sucedido casi siempre, ocasionando la exclusión de niños, niñas y adolescentes, dejándolos por fuera de un contexto al cual tienen derecho. Por eso el autor define que diseño curricular inclusivo como el planteamiento teórico práctico de las experiencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras que la sociedad y las instituciones educativas deben ofrecer al estudiantado para conseguir un entorno comprensivo y abierto en el que la democracia y la igualdad de oportunidades constituyan una realidad efectiva para el conjunto de los ciudadanos, favoreciendo que todos se incorporen y participen activamente en la sociedad. Puede entonces llegar a la conclusión que una educación inclusiva representa el eje fundamental de desarrollo para una sociedad demócrata, donde el conocimiento y los métodos de aprendizaje impartidos desarrollen individuos capaces de convivir entre la diversidad social y cultural, pero sobre todo en una sociedad posmoderna donde se pierde cada día más los valores importantes para el buen vivir. El desarrollo de esta investigación se espera dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos que orientan el sentido y el significado de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de docencia? Otro interrogante surge y es ¿cuáles son las aristas interpretativas que se generarán de la realidad desde donde orientan el sentido y el significado de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de la docencia? Otro último interrogante dice, ¿cuáles son los elementos comprensivos de la realidad desde donde orientan el sentido y el significado de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de la docencia? Siguen los propósitos, los cuales demarcan el camino para conseguir el desarrollo de este proyecto. El propósito general se refiere a develar desde los mundos significativos de los informantes los elementos que orientan el sentido y el significado de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de la docencia. Y unos propósitos específicos, retomando el primero, que dice interpretar la realidad de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de docencia. El segundo, comprender la dimensión ontológica de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de la docencia. El tercero, generar aportes teóricos ontológicos de la realidad de la inclusividad como componente epistémico de un desarrollo integral que incluye el currículo de formación de los profesionales de la docencia. Seguimos con la justificación, ya que toda investigación debe de marcar la importancia de la misma, y esta se retoma desde la parte de lo socioeducativo, ya que reviste una mayor proyección y si consideramos la semantización que adquiere la macrocategoría de inclusión como dimensión de desarrollo social y de equilibrio en cuanto al derecho a la educación. La inclusividad como dimensión emergente a nivel mundial ha generado discusiones y debates investigativos que ponen en relieve que lo inclusivo va más allá de considerar que los niños y niñas, así como los adolescentes, sean incluidos en una matrícula. Es resignificar la dimensión social del currículo y la educación como dimensión sociofilosófica
de la formación del ser. Desde el punto de vista investigativo, es importante esta producción doctoral, ya que se podrá convertir en un antecedente que va a servir a futuros investigadores interesados en ampliar y profundizar lo referente al desarrollo de la inclusividad como macrocategoría vinculante al currículo. También se puede destacar como relevante este trabajo refiriendo al desarrollo de la línea de investigación que tiene que ver con la ética y valores en educación, la cual encontrará en la inclusión un aspecto de profunda interpretación desde la mirada de la fenomenología social. Encontramos la bibliografía, un aporte desde la cultura, la diversidad y la educación inclusiva en el contexto colombiano. Muchas gracias.